Noi discendemmo in su l'ultima riva del lungo scoglio, pur da man sinistra, ed allor fu la mia vista più viva, giù ver lo fondo la vela ministra dell'alto Sire infallibil giustizia, punisce il falsador che qui registra. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Continuamos con la lectura y comentario de la Divina Comedia de Dante Alighieri, esta vez con el canto número 29 y 30 del Infierno. Durante los primeros 36 versos de este canto continuamos en la bolgia anterior, es casi una continuación del canto previo. Comienza con la actitud de llanto, de arrepentimiento de Dante, porque él mismo ha participado de estas guerras intestinas de Florencia, de estas divisiones, de estos intereses partidarios, de estos intereses y parcialidades de clanes, de familias. La contemplación de tanta gente y tantas heridas agolpaba de tal manera las lágrimas a mis ojos que estaba deseoso de detenerme a llorar. Pero Virgilio me dijo: ¿por qué miras así? ¿Por qué tu vista se detiene allá abajo sobre las tristes sombras despedazadas? ¿No has hecho lo mismo en las demás fosas? Piensa, si quieres contar esas sombras, que la fosa tiene 22 millas de circunferencia y ya la luna está debajo de nosotros. Es decir, que ya más del mediodía. La luna debajo de nosotros, Dante siempre que está en esta región del infierno, se ubica geográficamente por la altura de la ciudad de Jerusalén. Y las 22 millas de la circunferencia nos va a dar cierta proporcionalidad descomunal, evidentemente, de todo el infierno. En el canto siguiente se nos va a decir que la bolgia que sigue, la fosa siguiente, tiene la mitad de millas, 11. De ahí que, especialmente en el Renacimiento, hubo muchos intentos de calcular las dimensiones del infierno que estaba Dante presentando. Hay famosas conferencias de Galileo Galilei en Florencia, justamente respecto a esto, ¿no? Al tamaño del demonio que aparece en el último canto del infierno, el tamaño de Lucifer, y también el tamaño de las dimensiones del infierno. Es muy curioso, Galileo argumentó también sobre cómo podría sostenerse la cubierta del infierno, ¿no? la tapa, podríamos decir así, y cómo podría sostenerse, ¿no? Y decía que era autosustentable como la bóveda de la catedral de Florencia. Sin embargo, los que han analizado con más detenimiento las medidas que da Dante dicen que todos estos cálculos no nos llevan a ninguna conclusión única o exacta de qué es lo que Dante está describiendo. En todo caso, parece que tienen un tiempo limitado para recorrer el infierno, como Eneas, que al recorrer el Hades tiene un solo día, y la urgencia está expresada en un famoso verso de la Eneida: Nox ruit Enea, nos flendo ducimus horas. La noche se acerca, Eneas. Nosotros estamos perdiendo el tiempo llorando. Nos queda poco del tiempo, dice Virgilio, que se nos ha concedido, y mucho por ver que tú no has visto. Si hubieses, respondí, considerado la razón por la cual yo miraba, quizá me habrías permitido quedarme un poco más. Virgilio no puede penetrar en el pensamiento, en la conciencia de Dante. Dante se ha quedado atrás pensando en otra cosa. Mientras iba y yo caminaba detrás, le iba dando la respuesta a mi guía, añadiendo: dentro de aquella cueva en la que yo fijaba tan atentamente los ojos, creo que un espíritu de mi misma sangre llora la culpa que tan cara se paga allí. Dante refiere que él sabe que algún pariente suyo, un primo de su padre, está pagando, justamente ha muerto por ser un sembrador de discordias, de cizaña. Entonces dijo el maestro: no se detenga tu pensamiento de aquí en adelante sobre ello, piensa en otra cosa,
y que él se quede allá. Lo vi al pie del puentecillo señalarte amenazadoramente con el dedo y oí que lo nombraban Geri del Bello. Tú estabas tan absorto mirando a aquel que gobernó en Altafuerte que no lo miraste y se marchó. Virgilio piensa que Geri del Bello, simplemente por no haber sido atendido por Dante, se ha marchado, pero Dante comprende más profundamente la situación. Oh, mi guía, su violenta muerte aún no vengada, dije, por ninguno de los que con ella sufrieron agravio, le ha llenado de desdén, y por eso se fue sin hablarme, según presumo, y con eso me ha inspirado más compasión. Todavía no ha sido vengado por ninguno de la familia. Esta especie de institución, podemos decir así, de la venganza privada, de la justicia en manos de la familia. Todos los familiares se veían agraviados por la muerte de alguno de ellos y se veían en la obligación de vengarlo, a pesar de todas las prevenciones que la Iglesia ponía contra esto, ¿no? De toda la reprobación que se ponía sobre este pecado. En Dante aparece esta ambivalencia. Por un lado se compadece, por otro lado sabe que no ha sido vindicada su muerte. El pasaje para algunos recuerda también aquel de la Eneida, donde Eneas sigue al fantasma de Dido, su amante, la reina de Cartago, que, ofendida por la partida de Eneas, simplemente se calla y se aleja. Y Eneas la sigue a la sombra llorando, va detrás de ella. De algún modo la comparación es posible porque Eneas ha abandonado sus propios sentimientos en favor de una misión divina, de fundar lo que va a ser después Roma, y Dante tiene también una vocación especial, esta vocación poética, profética, por la cual tiene que seguir adelante, no puede detenerse ni siquiera a vengar a un pariente o vengarlo poéticamente. Así fuimos hablando hasta el primer lugar de la escollera, desde el cual se viera el otro foso. Recién aquí llegan a la 10ª fosa, a la 10ª bolgia, donde se castiga a los que han falsificado. Podemos pensar en primer lugar metales, después vamos a darnos cuenta en el canto siguiente que hay otros tipos también de falsarios, de falsificadores. Cuando estuvimos frente a aquel último recinto de la fosa maldita, de modo que los transfigurados en ella podían aparecer a nuestra vista, me asaetaron tan varios lamentos como flechas que herían con las puntas la piedad, que me cubrí los oídos con las manos. Así como antes ha comparado la fosa anterior con un extenso campo de batalla lleno de heridos, ahora nos presenta esta otra fosa como un lugar lleno de enfermos, como un hospital de campaña gigantesco. Como el dolor que se exhalaría si los hospitales de la Valdichiana entre julio y septiembre y las enfermedades de la marisma y de Cerdeña se reuniesen en un foso todos juntos, así era aquel, y tal hedor salía de allí como el que suele emanar de los miembros gangrenados. Habla de estas ciudades que tenían hospitales previstos para los tiempos de que la malaria los acosaba periódicamente, especialmente en verano, por eso habla de julio y septiembre, y otras enfermedades, reunidas bajo la imagen genérica de la lepra, la sarna, enfermedades de la piel. Bajamos hasta la última orilla del largo escollo hacia la izquierda y entonces pude ver mejor el fondo, donde la administración de la justicia infalible del Alto Señor castiga a los falsarios que aquí registra. Este aquí, algunos piensan que se refiere al lugar del infierno, pero el verbo registrar parecería que más está indicando el poema mismo. Aquí se registra esta verdad de la justicia divina. Aquí estoy mostrando cómo se castiga a los que han falsificado los metales, a los famosos alquimistas, como veremos ahora. No creo que causase mayor tristeza ver en Engina enfermo a todo el pueblo,
cuando el aire se infectó de tal modo que los animales, hasta el más pequeño gusano, murieron todos, y después los primitivos habitantes, según tienen por cierto los poetas, renacieron de las hormigas. Se refiere a un antiguo mito griego donde la diosa Juno, Hera, había asolado a esta isla, eliminando todos sus habitantes, hasta sus más pequeños animales, dice aquí Dante, pero el rey Eaco había conseguido de Zeus, o de Júpiter, de su padre, que le concediera nuevos colonos, nuevos habitantes. Y el dios transformó a las hormigas que habían quedado escondidas en un roble en niños, y así nació el pueblo llamado de los Mirmidones. En griego Mirmidón es hormiga, que aparecen como un pueblo de guerreros tenaces en la Ilíada, por ejemplo. Y entonces Dante dice, ¿no causaría mayor tristeza ver enfermo a todo el pueblo en Engina, como ver en aquel oscuro foso languidecer a los espíritus en extraños montones? Unos yacían sobre el vientre, otros de espaldas los unos a otros, y algunos andaban a gatas por el triste camino. Caminábamos lentamente, sin hablar, mirando y escuchando a los condenados que no podían ponerse en pie. Es la gran imagen de la enfermedad, ¿no? De este gran campo de enfermos. Vi a dos sentados apoyándose mutuamente como se apoyan las tejas entre sí para coserlas. Las tejas, o pueden ser una especie de vajilla de cerámica antigua, cubiertos de costras de la cabeza a los pies. Y nunca vi almohazar con tanta prisa al mozo a quien espera su señor, o al que ha velado de mala voluntad, como cada uno se rascaba con las uñas a causa del rabioso picor, que no tenía otro remedio, y se arrancaban con las uñas las costras, como el que quita con un cuchillo las escamas del mero o de otro pescado que las tenga mayores. Dante introduce todas estas pequeñas comparaciones de la vida doméstica, de los sirvientes trabajando con los caballos, limpiando los pescados en la cocina, dejando secar la vajilla. Ha pasado del tono alto de la comparación mítica a un tono muy cotidiano, muy plebeyo, podríamos decir así. En muchos cantos se nota este contraste, este manejo que hace Dante de un registro elevado y un registro bajo o más llano, pero especialmente en estos dos cantos. Que el castigo consista en distintos tipos de enfermedades, aquí especialmente de la lepra, en los alquimistas, veremos en el canto siguiente otras, parecería estar vinculado a esta asociación entre falsificación y enfermedad y corrupción. Especialmente los alquimistas, que se llamaban a sí mismos filósofos, buscaban la piedra filosofal, es decir, una sustancia química soluble que les permitiera disolver cualquier metal y producir oro a partir de esos metales más bajos, ¿no? Del plomo, el cobre, el hierro, poder transfigurarlos y transformarlos en oro. Además, esta piedra filosofal serviría como elixir de la vida eterna o de la juventud. Rejuvenecería permanentemente la vida del organismo del ser humano. Algunos libros de los alquimistas se jactan de poder sanar incluso la lepra, que aparece aquí como castigo. Otros comentaristas señalan que el Opus Magnus, la gran obra, la tarea alquímica, tiene varios pasos, y el primero es llamado putrefactio, la putrefacción, donde se mata el oro, se logra disolver la sustancia del oro para extraer de allí una sustancia especial con la que se va a elaborar después la piedra filosofal. Pero esta primera etapa es la única a la que han llegado estos personajes. Están pudriéndose en vida y no han pasado a la transformación posterior. Ellos mismos parece que padecen esta primera etapa de la gran obra. Aclaremos también que contra la alquimia en sí misma no había ninguna objeción teológica. Santo Tomás de Aquino dice que si fuese posible realizar esta transformación de los metales de menos valor en verdadero oro,
sería algo legítimo. Sin embargo, la crítica sobre los alquimistas es justamente la falsía, la falsificación. Todos prometían esto, pero no lo hacían. Lo que terminaban produciendo eran falsos oros o falsas platas, es decir, algo que parecía oro, que parecía plata, pero no lo era. O eran otros metales recubiertos de una lámina dorada o plateada, o aleaciones que parecían oro o plata y no lo eran. Este es el problema en realidad, no que artificialmente se pueda producir un oro auténtico, que estaría por verse, sino que en la realidad, en lo concreto de la vida cotidiana, ningún alquimista probaba esto. O como vemos en el libro de los ejemplos de El Conde Lucanor, la famosa obra de don Juan Manuel, los alquimistas no hacen otra cosa que engañar a los nobles que los contratan, pensando que van a hacerse ricos, terminan empobreciéndose, entregándole el oro real que tienen a estos experimentos que no producen nada. Y finalmente se les entrega un sustituto sin valor que parece oro, pero solamente exteriormente. Dante y Virgilio traban conversación con estos personajes. Uno se manifiesta como un Grifolino d'Arezzo, que había sido condenado a muerte como hereje, había sido quemado en la hoguera, pero él va a revelar que esta fue una acusación falsa, él no había sido hereje. Yo fui de Arezzo y Alberto de Siena me condenó a la hoguera. Alberto de Siena fue el que lo acusó frente al obispo, que lo tenía casi como un hijo, e incluso algunos decían que era un hijo natural del obispo de Siena. Pero la causa por la que morí no es lo que aquí me ha traído. Es decir, morí como hereje, pero en realidad estoy condenado por falsificador de metales. Verdad es que le dije, chanceándome, yo me sabría elevar por el aire volando, y que él, que tenía curiosidad y poco sentido, quiso que le enseñara aquel arte. Es decir, que Alberto de Siena creyó que podía enseñarle a volar. Y solo porque no lo torné un dédalo, me hizo condenar a la hoguera por uno que lo tenía como hijo. Es decir, bueno, yo le había dicho en broma que le podía enseñar a volar, y como no lo volví un dédalo, recuerdan que Dédalo había escapado con su hijo Ícaro del laberinto de Creta, gracias a unas alas que había fabricado, me hizo condenar. Se puede notar el gusto con que Dante nos deja esta pequeña narración, casi burlándose de la mucha curiosidad y del poco sentido del Alberto de Siena, que nos pinta de alguna manera a todos los que se dejan engañar por estos fraudulentos. Pero estoy en el último foso de los 10 por la alquimia que practiqué en el mundo. A ello me condenó Minos, a quien no le está permitido el error. Y yo dije al poeta, ¿hubo nunca gente más vana que la de Siena? En verdad que ni la francesa lo es tanto. Bueno, se ve que era común para los florentinos criticar a los sieneses y a los italianos criticar a los franceses, y aquí tenemos las dos cosas de golpe. Entonces el otro leproso, que me oyó, replicó a mis palabras, exceptúa Estricca, que supo hacer módicos gastos. La sección que comienza aquí es totalmente irónica, donde se sigue sacando mano, diríamos, a los de Siena. No todos son estúpidos como el que quería que le enseñen a volar, como Alberto de Siena, sino que hay otros con otras fatuidades, con otras vanidades, como los que va a mencionar aquí. Este Estricca no hizo módicos gastos precisamente, todo lo contrario, ¿no? Derrochó todos sus bienes en fiestas. Y a Nicolo, que descubrió el primero la rica aplicación de la especie del clavo en el terreno donde tales semillas prosperan, una especie de gourmet de la época que ponía clavo a todas las comidas, que se consideraba una especie de, bueno, de gasto innecesario. Y se menciona otros más que forman parte de una brigata, un grupo de derrochones. Finalmente se presenta esta sombra que está hablando.
Mas para que sepas quién te secunda contra los de Siena, mírame fijamente, de modo que mi cara te responda, y verás que soy la sombra de Capoccio, que falsifiqué metales por alquimia. Este Capoccio fue un compañero de estudios de Dante que fue condenado a muerte precisamente por falsificar metales, como dice aquí. Y debes recordar, si es que te he reconocido, que fui por naturaleza buen imitador. Fui di natura buona scimmia. Fui por naturaleza un buen mono. Algunos dicen que, bueno, que de chico imitaría a otras personas y este afán de la imitación lo llevó después a imitar los metales. En todo caso, la expresión tiene distintas resonancias. Primero porque es un título del demonio, decir que es Scimmia Dei, el mono de Dios, el que quiere imitar a Dios, pero hace una cosa grotesca en su tratar de imitar a Dios, termina siendo una cosa horrible, disforme. Por otro lado, porque juega con la idea de que fue por naturaleza imitador. Recordemos que el arte se define como imitación de la naturaleza, según Aristóteles. Y no es que la imitación de la naturaleza sea en sí algo malo, todo depende del propósito moral con que se esté haciendo, y precisamente el del alquimista no era el mejor. El canto 30 comienza con dos célebres historias narradas por Ovidio en las Metamorfosis, una referida a la ciudad de Tebas y otra de Troya, en las dos grandes ciudades cuya destrucción marca los grandes mitos antiguos. En el tiempo en que Juno estaba irritada por causa de Semele contra la sangre tebana, como lo mostró una y otra vez, Atamás se volvió tan loco que al ver a su mujer con dos hijos, llevando uno en cada brazo, gritó: «Tendamos las redes de modo que coja a la leona y a sus cachorros al paso». Y luego extendió sus despiadadas manos, cogiendo a uno de ellos, que se llamaba Learco, y lo volteó estrellándolo contra una roca, y la madre se ahogó con el otro. Nos propone así entonces Dante un ejemplo de locura en la mitología antigua, que es la de Atamás, que enloquecido mata a uno de sus hijos y persiguiendo a su mujer, ella se suicida con su otro hijo arrojándose al mar. Esta visión que él tiene de los leones es justamente parte de su delirio. Cree que caza leones y está cazando a su familia. Y cuando la fortuna dio en tierra con el poder de los troyanos, que a todos se atrevían, de modo que juntos cayeron el reino y el rey, Hécuba, triste, mísera y cautiva, después de ver muerta a Policena y a su Polidoro tendido a la orilla del mar, sintió tan vivo dolor que desesperada ladró como un perro, de tal modo que el dolor le trastornó la mente. El otro ejemplo de locura es justamente el de Hécuba, la madre que enloquece ante la muerte de sus hijos y ladra y se comporta como un perro. Habría que agregar que Hécuba después mata al asesino de Polidoro, de su hijo, arrancándole los ojos. Y Dante dice: «Pero ni la locura de Tebas ni la troyana fueron nunca tan crueles ensañándose con las bestias o con los miembros humanos, como dos sombras que vi lívidas y desnudas, que mordiendo corrían del mismo modo que el cerdo cuando escapa de la posilga». Así como puso estos dos ejemplos mitológicos, ahora nos propone dos personajes, también un hombre y una mujer, enloquecidos. Una de ellas alcanzó a Capoccio y le clavó los dientes en la nuca, de manera que arrastrándole le frotó el vientre contra el suelo. Y el aretino, que se quedó temblando, me dijo: «Ese loco es Giannis Kiki, que va rabioso atacando así a los demás». Con esto nos damos cuenta de que no solamente estaban los falsificadores de metales, los alquimistas. En este canto veremos que también hay falsificadores de personas, se hicieron pasar por otros, falsificadores de moneda y falsificadores de palabras. Giannis Kiki era conocido en tiempo de Dante por
haber suplantado a un muerto que había hecho un testamento que a la familia no le convenía. Como el médico todavía no había certificado la muerte, él se hace pasar por el difunto y hace un testamento nuevo. La anécdota está retratada en la ópera cómica de Puccini, llamada así precisamente, Gianni Schicchi, que tiene una de las arias más bellas de la ópera, ¿no? Que es O mio babino caro. Evidentemente la anécdota sigue siendo humorística de alguna manera. Lo que no es humorístico es la condenación de Gianni. Oh, le dije yo, así la otra sombra no te hinque los dientes en el cuerpo. Dime, por favor, ¿quién es antes de que desaparezca de aquí? Y me contestó, aquella es el alma antigua de la malvada Mirra, que fue amante de su padre fuera del honesto amor. Un famoso caso de incesto en la mitología antigua, ¿no? Mirra es la madre de Adonis y se hizo pasar por otra mujer para tener relaciones con su propio padre. Llegó a pecar con él así suplantando a otra, como aquel que allí va, como Gianni, se atrevió para ganar la yegua Tonina, es la parte de la herencia que Gianni se testa a sí mismo, esta yegua y otras propiedades, a suplantar a Buoso Donati, testando por él y dando forma legal al testamento. La rabia, como Dante la describe, en la Edad Media se asociaba a la hidrofobia, al rechazo por el agua. En contraste, ahora Dante ve a uno que ha sido falsificador de moneda, que es hidrópico, uno que acumula agua, acumula líquidos y a su vez siente una sed intensísima. Vi a uno que hubiera parecido un laúd si hubiera estado separado por las ingles de la parte del cuerpo en el que el hombre se bifurca. Es decir, si no tuviese piernas, hubiese parecido un laúd, este instrumento panzón y de cuello angosto. La pesada hidropesía que de tal modo deforma a los miembros, con el humor convertido en agua, que el rostro no se corresponde con el vientre, le hacía tener la boca abierta como a Tísico, que por la sed pliega hacia la barbilla uno de los labios y hacia arriba el otro. Oh vosotros, que sin pena alguna estáis, y no sé por qué en este afligido mundo, nos dijo. Prestad atención y ved la miseria de Maese Adán. Es Adán de Brescia, un famoso falsificador de moneda. Tuve cuando vivía de todo lo que quise y ahora, infeliz de mí, ansío una gota de agua. Los arroyuelos que desde las verdes colinas del Casentino descienden hacia el Arno, trazando surcos húmedos y frescos, los tengo siempre delante, y no en vano, pues su imagen me reseca más aún que el castigo que me descarna el rostro. El recuerdo de su patria, de su verde campiña, termina siendo algo más torturante que la sed misma. Allí está Romena, donde falsifiqué la moneda con la efigie del Bautista, en los florines que llevaban la imagen de Juan Bautista, por lo que dejé allí mi cuerpo quemado. Pero si yo viese aquí el alma atormentada de Guido o de Alejandro o de su hermano, no lo cambiaría ni por ver la fuente branda. Salta aquí a la vista el profundo odio que las almas se tienen entre sí. Este personaje también le atribuye su condenación a otros personajes a los que tiene tanta inquina que incluso supera su sed, porque preferiría verlos condenados antes que él saciar un poco de su sed. Una de ellas estalla aquí, si las sombras furiosas que por aquí giran dicen la verdad. Pero ¿de qué me vale si tengo los miembros impedidos? No se pueden mover prácticamente. Si estuviese tan ligero como para poder en 100 años andar una pulgada, me habría puesto ya en camino. Está tan pesado que no puede moverse ni una pulgada en 100 años, que si lo pudiera hacer, ya habría empezado a buscarlo para verlo condenado. Buscándole entre esta gente deforme, a pesar de que este foso tiene 11 millas y no menos de media de diámetro. Por ellos estoy entre semejante turba,
pues me indujeron a acuñar florines que tenían 3 quilates de liga. En un escrito antiguo sobre la moneda de Nicolás de Oresme, se dice que falsificar monedas es un pecado gravísimo, en primer lugar, porque atenta contra la honra del príncipe, que es el garante, el príncipe, el gobernador de la ciudad, es el garante del valor de la moneda. También contra Dios, porque llevan las monedas a veces signos religiosos, pensemos en este caso la efigie de Juan el Bautista, y finalmente porque se deforma la comunidad civil, creando una especie de desproporción antenatural. Dice Niccolò di Brescia que por la inflación que produce la creación de moneda sin valor, el príncipe es una especie de cabeza gigantesca que el pueblo, el cuerpo, no puede sostener. Probablemente estas imágenes estén dando vueltas en la mente de Dante cuando nos muestra a este falsificador de moneda con esta deformación corporal. Y la hidropesía, este exceso de peso de líquido, esté vinculado a la falsificación misma de la moneda, al proceso de la falsificación y al agregado de un peso falso a la moneda. Y finalmente nos encontramos con los falsificadores de palabras, es decir, los que utilizaron las palabras, el poder de las palabras, para levantar falsos testimonios o para engañar al prójimo. Yo dije, ¿quiénes son los 2 desgraciados que despiden vaho como las manos mojadas en invierno y yacen uno contra el otro a tu derecha? Así como en invierno las manos mojadas despiden este vapor, estos cuerpos también desprenden un vapor porque, de nuevo, así como teníamos a los hidrófobos, a los hidrópicos, ahora tenemos a estos que despiden vapor de agua o como un vapor de agua, porque tienen grandes fiebres. La serie de los castigos en esta fosa podría estar vinculado con su origen alquímico, porque la putrefacción seguida de la hidrofobia, de la hidropesía, de la fiebre, podrían estar señalando los pasos de la gran obra. En los libros de la alquimia muchas veces se compara el proceso de la fabricación de la piedra con la digestión humana, con la inflamación del vientre, con la fiebre, de manera que todo esto podría estar también teniendo como referencia el mundo simbólico de la alquimia, sin olvidar esa gran imagen central en este canto de el hombre con forma de laúd, que es también la forma del frasco de Lorena, el frasco en el que se realizaban las operaciones de la alquimia. Aquí los encontré y no se han movido, respondió, desde que caí en esta cima, y no creo que se muevan en toda la eternidad. Una es la falsa mujer que acusó a José, y el otro el falso Sinón griego de Troya, que por la aguda fiebre despiden vapor tan pestífero. La mujer falsa que acusó a José es el relato que encontramos en el capítulo 39 del Génesis, donde la esposa de Putifar levanta falso testimonio contra José, acusándolo de haberla querido violar, abusar, y eso lo lleva a la cárcel. El otro caso es el de Sinón, que es el joven griego que es dejado atrás en la playa, como abandonado junto al caballo de Troya, y es el que convence a los troyanos de introducir el caballo, porque les explica que ha sido una ofrenda a los dioses, una ofrenda de paz, y Virgilio en la Eneida desarrolla, ¿no es cierto?, este discurso engañoso de Sinón. Y uno de ellos, que tomó mal quizá que se le nombrase de modo tan denigrante, le sacudió con el puño en el hinchado vientre que sonó como si fuese un tambor, y Maese Adán le golpeó en la cara con el brazo, que no pareció menos duro. Empiezan una especie de riña bufa, cómica, casi de teatro de títeres o de mimos. El maestro Adán de Brescia ha pasado de ser comparado con un laúd ahora a un tambor, desde un instrumento considerado noble a un instrumento
que se consideraba plebeyo, rústico. El mismo Canto está manejando estos dos niveles de estilo, ¿no? Ha comenzado hablando de la ira de Juno, casi como la Eneida, pero termina con esta escena de comedia que podían realizar los juglares en la plaza pública. Comienzan a intercambiarse insultos poéticos que podemos vincular a un género literario antiguo que es la tenzone. Adán de Brescia le dice a Sinón: aunque me sea imposible moverme por lo que me pesan los miembros, tengo el brazo suelto para este menester. A lo que el otro replicó: cuando ibas a la hoguera no lo tenías tan suelto, pero sí cuando acuñabas. Y el hidrópico repuso: dices verdad en eso, pero no fue tan verdadero tu testimonio cuando se te requirió a Troya a que dijeses la verdad. Si yo testifiqué en falso, tú fabricaste el cuño, dijo Sinón. Y si yo estoy aquí por un pecado, tú por más que ningún otro demonio, es decir, por los miles y miles de monedas que habría fabricado. Acuérdate, perjuro, del caballo, respondió el de tripa hinchada, y sírvate de castigo el que todo el mundo lo sabe. Gracias a la literatura clásica. Sírvate de castigo a ti, dijo el griego, la sed que te atormenta la lengua y el agua pútrida que te pone el vientre como barrera delante de los ojos. Entonces dijo el monedero falso: también se abre tu boca por tu mal como suele, que si yo tengo sed y el humor me hincha, tú sientes ardor y te duele la cabeza, y para lamer el espejo de Narciso no te harías rogar mucho. Aparece esta imagen clásica, mítica, el espejo de Narciso, se refiere al lago, con un verbo tan vulgar como lamer. Dante nos pinta así el amargo rencor entre los condenados, que se odian entre sí. Y también nos ha mostrado cómo Sinón, este personaje que Virgilio en la Eneida nos presenta como un orador lleno de facundia, con un lenguaje elaborado, exquisito, aquí se ha vuelto una especie de charlatán de feria, uno que riñe en la plaza, con un lenguaje que el mismo Virgilio nunca hubiese utilizado en sus obras. Casi parecería que Virgilio incluso se ofende con Dante. Estaba yo absorto escuchándolos cuando el maestro me dijo: sigue mirando, que bien poco falta para que me enoje contigo. Pero evidentemente tiene también su lógica espiritual. Dante se ha dejado atrapar, como el lector mismo, por la curiosidad, por entretenerse en la bajeza, en la vileza de esta discusión. En fin, Dante expresa este estado de confusión en que lo sume la vergüenza, como aquel que en su desgracia sueña y soñando desea soñar, de modo que desea lo que es como si no fuese, tal me sentía yo, no pudiendo hablar, deseando excusarme, y me excusaba en verdad. Es decir, como el que sueña aunque está viviendo una desgracia y dentro de su sueño desearía estar soñando, cosa que es la verdad. Así, él deseaba excusarse y ya estaba excusado, ya estaba perdonado. Al pensar que Virgilio lo estaba retando y él arrepentido ya, sin darse cuenta, ya Virgilio lo había perdonado. De alguna manera es como la experiencia que tenemos del perdón de Dios. Por eso, como en un sueño se desearía estar soñando, y esta es la realidad. Como desearíamos ser perdonados, en realidad ya hemos sido perdonados. Así dice Dante: deseaba excusarme y me excusaba en verdad, aunque no creía hacerlo. Mayores faltas se lavan con menos vergüenza, dijo el maestro, que la que ha sido la tuya. Esta vergüenza ya le ha limpiado la falta. Eso debe librarte de toda aflicción. Y haz de cuenta que estoy siempre a tu lado, si ocurre que la suerte te conduzca donde haya gente enzarzada en semejantes discusiones, que el deseo de oír tales cosas es muy bajo deseo. Virgilio le ofrece este remedio espiritual para la próxima, pensar que él está a su lado, que un alma noble, que un alma tan digna lo está acompañando espiritualmente, lo tiene que alejar a Dante de buscar estas cosas bajas, estas discusiones sin sentido.
Nos recuerda un texto de San Bernardo en su libro De Ordine Vitae: audire quod turpe est, pudori maximo est. Es muy vergonzoso prestar oído a las cosas viles. De esta manera, Dante y Virgilio nos dejan al final del canto número 30. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.